Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos. Hoy estamos con el coach José Cancel. José, bienvenido. Es un placer volverte a saludar. Igual, saludos. Están pasando cosas buenas. Estoy como los nenes cuando van a Disney. Por primera vez que estamos sorprendidos de tantas cosas que no sabía que existían. Estábamos inconscientes de todo lo que se podía hacer y que no sabíamos que se podía hacer. Entonces, en esta etapa de pues, escribiendo el nuevo libro, dando coaching, el canal está pegado. Roku tuvo esta semana 118,000 televisores conectados. ¿Tú te imaginas? Cuando yo empecé, yo lo hablaba a 15, 20 personas y eso era una multitud. Ahora la dinámica es que sin yo estar ahí, estamos disparando balas vivas por tierra, aire y agua en muchas partes del mundo, porque Roku está alrededor del mundo, tiene 63 millones de televisores conectados. Y me disfruto el poder compartir contigo porque siempre sembramos Fantástico. semillas, Sí, señor. semillas. Hoy vamos a hablar del tema de cómo manejar tus excesos. En este trabajo nuestro de coaching, después que la gente entra dentro de ello y se dan cuenta que ellos lo tienen todo, pero que tienen unos desbalances internos, emocionales, físicos, de insatisfacción, se dan cuenta que el problema está en que tienen que aprender a administrarse. Y muchas veces los excesos, el exceso del alcohol, la droga, el exceso del estudio, el trabajo, el exceso del sexo, hay excesos. Y esos excesos requieren que tú te sientes y digas, mira, lo que yo estoy haciendo me está dando felicidad. Y muchas veces empiezan a llegar la factura, mira, de salud me salió esto, mira, de estado emocional me siento así. No sé si tú has vivido estas experiencias como coach, pero ¿cómo podemos ayudar a una persona que primero que entienda que hay una realidad, está viviendo sin control? ¿Cómo podríamos trabajar con esa persona? Mira, eso está muy bueno. Lo que tú acabas de decir es bien básico. Que la persona entienda que hay una realidad, ¿verdad? Y que independientemente que no le guste o le guste admitir pues, ese exceso, sea cual sea, pues está con él, ¿verdad? Y vive con él y resurge como un monstruo de vez en cuando, ¿no? Y Sí, eso es sumamente importante porque esos excesos nos hacen más daño que bien, inclusive si fuera el exceso al workaholic, ¿no? Al que le sí, gusta trabajar mucho, al que le gusta estar mucho engaged en su trabajo, no importa si está de vacaciones o está en una actividad familiar, ¿no? sí, También eso puede verse y muchas personas lo van a ver como un exceso. Así que es importante que, según hemos hablado anteriormente, JR, de tener conciencia, levantar nuestro nivel de conciencia a los alrededores, qué está sucediendo a nuestro alrededor, para definirlo de una manera rápida, ¿verdad? ujú, También es importante la autoconciencia, sí, ¿verdad? Estar consciente de uno mismo, qué está surgiendo, qué está pasando conmigo interiormente sí, y cómo yo acciono o reacciono o interacciono con ese mundo exterior, ¿verdad? Que constantemente me está enviando mensajes. Por lo tanto, uno de los primeros pasos para bregar con este tipo de asunto, de situación o de problema, pues es la autoconciencia. ¿Quién sí. soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo reacciono ante ciertas circunstancias? Hay dos preguntas que uso para ayudar a la persona a identificar el problema, a tener conciencia de que hay una situación que está haciendo daño. Y es qué tipo de exceso te afectan actualmente. Y unos me dicen, bueno, perfecto. ¿Y en qué momento tú sientes que pierdes el control? Que no te quieres desconectar, que quieres repetir ese exceso continuamente. Puede ser de la comida, puede ser el de los pensamientos negativos, depresivos. Hay unas situaciones que te están afectando. Entonces, tenemos que identificar esos disparadores y preguntarnos qué emociones son las que preceden este comportamiento impulsivo, porque hay un patrón, estamos programados y esos excesos pues se reflejan en la salud, se puede reflejar en la finanza porque me gusta comprar
sin control y después hay que pagar. Las relaciones tóxicas, la intensidad del trabajo. Esta es una dinámica profunda, ¿verdad, José? Donde tengo que estar dispuesto a abrirme como coachee Exacto. a- y dejar sobre la mesa cuál es mi realidad. Eh, Exacto. Hablaste del trigger, hablaste y lo podemos poner también, identificar los patrones, que creo que sí, usaste la palabra. sí, sí, sí. Identificar qué secuencia de eventos tienen como resultado este exceso que me está afectando en mi vida personal, sea de comer, Ujú, sea del mismo trabajo, sea de bebida sexual, cualquier tipo de exceso, ¿verdad? Que te está afectando, no te está ayudando. Entonces, ¿cómo identificar esos patrones? Tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, esa autoconciencia, ¿verdad? De ujú, estarte examinando. Y muy posiblemente cuando te veas comiendo el tercer hot dog, ¿verdad? Impulsivamente, pues ahí puedas pensarlo, porque no vamos a decir que de la noche a la mañana lo hagas, ¿no? Pero en un momento de esto, identificar cuáles fueron esos predecesores, qué hubo anteriormente que me trajo hasta el carrito de hot dog, por decir algo, un ejemplo. Me trajo hasta el carrito de hamburger, me trajo hasta el pollo frito y estoy comiendo en exceso cuando ya posiblemente había comido sí, algo también, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos patrones anteriores que me llevaron a este lugar? Eso es sumamente importante porque, como decimos siempre, si conocemos nuestro enemigo, podemos combatirlo. sí. Hay una dinámica y es que nosotros estamos viviendo una vida demasiado deprisa y estamos gestionando emociones constantemente y viviendo en un mundo estresado, tenemos un estrés alto. Muchas veces hay soledad. Esa soledad te deprime, te causa malestar, o otras veces la ansiedad, los cambios que vienen económicos, políticos, las situaciones internas en el trabajo, las situaciones de las relaciones de pareja. Entonces la persona tiene que estar consciente de que se está hablando y debe buscar recursos de apoyo. O sea, tener una red de apoyo emocional que ayude a uno a administrar estos retos. Y ahí el coach juega un papel importante. Cómo el coach puede ayudar a una persona a administrar estos estados emocionales y esta situación y estos hábitos que te están llevando al desastre y tú sabes que vas por ahí para abajo a las millas y tienes que parar esto. Sí, dijiste muy bien que estamos envueltos en el quehacer diario, el trabajo, el corre-corre, la prisa, y eso me llevó rápido a pensar en estructura. ¿Eh? Crear una estructura y Sí. respetar esa estructura. Por ejemplo, una estructura que tú has comentado aquí, que tú llevas continuamente, es el examen que haces por la noche de tu día, Ujú, la preparación en la mañana que haces, en la ujú, noche a qué hora te vas a acostar, independientemente de lo que suceda, y habrá algunas excepciones, ¿verdad? Pero esas ujú. excepciones también nos has dicho que tú las manejas adecuadamente. Entonces, Sí. hay que crear esa estructura personal y en eso el coach te puede acompañar extraordinariamente. Crear esa estructura personal, esa estructura de mi día, esa estructura de mi semana, esa estructura de mi persona organizadamente y respetar esa estructura. Esa Sí. estructura entonces va a funcionar en cierta forma como un cinturón de seguridad, como uno creando boundaries, ¿verdad? Hasta aquí Ujú, llego y hasta aquí llego, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que muchos accidentes y muchas situaciones del crimen ocurren a altas horas de la noche o de la madrugada. Pues uno como individuo creando estructura dice, yo no, que le gusta salir y compartir, yo no voy a estar a esas horas en la mañana en la calle para evitarme esas cosas. Por ejemplo, eso es comenzar a hacer una estructura, ¿verdad? Y en el caso de la comida, en el caso del trabajo, en el caso de actividades familiares, también podemos crear estructura. Esa estructura nos va a ayudar de una manera extraordinaria a mantenernos donde queremos mantenernos, ¿verdad? Y luego viene el apoyo, pero eso lo comentaremos ahora pronto. sí, sí, cuando la persona está consciente que tiene que cambiar,
y sabe el por qué, qué le motiva a cambiar. Eso es un gran paso porque empieza a tomar control de sus pensamientos, de sus estados emocionales, de sus impulsos, de sus deseos. Y automáticamente empieza a ver lo que dices tú, José, la estructura diaria, esa rutina que tú llevas, cómo te alimenta, cómo descansa, qué haces en tu tiempo libre. Eso hace que tú empieces a modificar hábitos y a modificar actitudes. Entonces, estos pequeños pasos que estamos comenzando a dar hoy, a crear conciencia de que tengo que tomar acción, es Correcto. un buen comienzo para empezar a tomar control de nuestros excesos. La estrategia es sencilla. Empieza a establecer hoy cuáles son los mapas que a ti te llevan a moverte, a hacer lo que estás haciendo. ¿Cuándo es que llega ese disparador? ¿Cómo es que llega? ¿Quién me activa? Hay gente que te activa. E- Y Exactamente, sí, te llevan a cierto. pasear, te llevan a comer, te llevan a beber, y te rompen el calendario. Y te sacan de tu foco, Te sacan de tu foco. Por eso yo recomiendo siempre de tu, llevar de tu estructura, si quieres. Ajá, te, adelante. te rompen el plan. Entonces hay que llevar un registro de tus conductas y tus emociones diariamente, ver cuáles son esos episodios, esas emociones que te desvían. Oye, mira, esta persona me desvía. Mira, este lugar, entro aquí, me desenfoco, me saca de rutina. Y cuando la persona hace eso, cae inmediatamente en control, porque está viendo que él es el que está provocando la crisis. Una de las herramientas que siempre recomiendo es sacar tiempo para meditar, estar consciente de esa respiración, esos 10 minutos que tú sacas al día para conectarte contigo, cerrar los ojos, dar gracias, eso tiene mucho poder y el cerebro se va reacondicionando. Visualizar esa estructura diaria, el horario de trabajo, el descanso, ejercicio. Y ahí viene un cambio de hábito. Ahí viene el Correcto. cambio de esa situación que tú quieres cambiar. Yo lo veo que requiere mucho valor, ¿verdad? Hay que ser valiente. Sí, hablabas de la motivación y a veces lo ideal es que nos motivara el deseo de mejorar. Sí, Y a veces, pero a veces el dolor es el que nos motiva y eso está bien, no hay problema. Caí de nuevo en la misma circunstancia, caí de nuevo en el mismo exceso, eso me da sí, tristeza, me siento como fracasado, fracasada, pero está bien, pero que ese dolor momentáneo te mueva a crear una estructura, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, a tener autoconciencia y sí, a buscar apoyo, no tener vergüenza de buscar apoyo porque todos necesitamos apoyo de alguna forma y para muchas cosas, ¿verdad? Y sí, posiblemente para todo, ¿verdad? Pero, pero eso es sumamente importante y como mencionaste, dentro de esa estructura, la creación de hábitos, de rutinas que apoyen aquello que quieres lograr y sí, respetar esos hábitos y rutinas que caen entonces donde decíamos la estructura, ¿verdad? sí, ¿Cómo me voy a comportar hoy? Esa meditación en la mañana, ¿qué voy a hacer hoy? Recuerda que hemos dicho que un día sin planificar es un día que se va a inclinar hacia lo más fácil. Pues lo sí, más fácil posiblemente es el exceso. Entonces, pues si planifico mi día, si estoy autoconsciente, si creo esa estructura y si busco apoyo, como muy bien menciona JR, pues yo voy a tener ahí un bloque de apoyo, valga la redundancia, un bloque que me va a ayudar a lograr esas metas que quiero lograr. ¿Ve? Y ver la eliminación o la batalla o que se aminore ese tipo de problema, ese tipo de exceso, verlo como una meta y establecer pasos con un apoyo externo que sería, por ejemplo, de un coach. Sería sí. excelente. La pregunta es, ¿qué te va a costar si no haces el cambio? Vas a tener que pagar un precio. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado, se paga trabajando, se paga organizándose, se paga reprogramando el pensamiento, cambiando los hábitos,
rodeándonos de círculos de gente distinto que nos dé dirección, que nos apoyen, que nos sirvan de facilitadores. Y eso genera calidad de vida. Hay mucha gente que dice: "No, yo me vengo con eso después, ahora mismo tengo tantos problemas que eso no es prioridad". No, el llegar ahora es poder prepararte para poder llegar con los retos que vienen de camino, pero los retos no se van a acabar. Los problemas no se van a acabar. Lo que va a cambiar es la forma de tú interpretarlos, de cómo tú enfrentarte, de tú hacer un círculo de apoyo que te ayude a avanzar. Y este trabajo que nosotros hacemos tiene mucho valor porque yo creo en la prevención, José. Hay mucha gente que llega a mí cuando ya están esbaratados, que no están hechos cantes. ¿Pero qué pasó aquí, muchachos? No, es que yo hice esto y no me salió bien, y después esto, y me costó el divorcio, y de eso, me salió un cáncer. Adiós, pero te cayeron todas a la misma vez. Sí, pero es que llevo muchos años desenfocado, desorganizado, cogiendo fiado. ¿Eh? Y posiblemente consciente de lo que estaba Sí, sucediendo, pero muy consciente, sin tomar y acción. sabían que tenían que bregar con eso, pero yo brego con eso después, JR, está bien. Sí. En el mejor momento para ti yo estaré disponible, pero a veces hay gente que está consciente de que van a crear unas crisis que después no van a poder trabajar, se dan cuenta, dejar de bregar con eso hoy. Y si usted Sí, quiere bregar hoy, pues el tema es comuníquese con José Cancel, que es un excelente coach que tiene la capacidad de ayudarle, acompañarle para empezar a identificar esos cambios internos que tengo que dar, porque la transformación comienza con el cambio interno. No es cambiar de ropa, ni cambiar de casa, ni cambiar de país. Hay gente que se muda de país pensando que las cosas van a cambiar y resulta que sí. sigue siendo igual. Porque, En este país tengo estos problemas, déjame mudarme a otro país para ver si se van y no se dan cuenta sí, que el problema va con ellos, ¿verdad? sí, Señor, está dentro de ellos. Ok. Esas creencias, esos pensamientos, esos estados emocionales, esos estados de ánimo, esa falta de organización, esa falta de conciencia de que estoy yo creando el futuro con mis decisiones. Y estamos dispuestos muchas veces a invertir, por ejemplo, en una mudanza, a Sí, invertir en un viaje, a invertir en vacaciones, pero no invertir en nuestro propio crecimiento, ¿verdad? sí, Y crecimiento y liberación interna, o sea, cuando sí, puedes liberarte de estas cosas que te dejan en un nivel de mediocridad, ¿verdad? Malo. Dije anteriormente que el problema se va contigo porque recuerdas que lo aprendimos de aquel maestro que decía, tú no tienes problemas, tú eres el problema. tú eres el problema. Y, El problema está en ti. y a ti te toca resolverlo asumiendo responsabilidad, ser genuino, transparente y buscar los recursos correctos que te acompañen a adelantar. Mira, cuando yo comencé esta carrera y empecé a trabajar conmigo en 1980, a mí me tomó 5 años poder hacer la limpieza interna que yo quería hacer. La parte espiritual me ayudó, la parte de facilitadores, terapistas, psicólogos que me acompañaron, me dieron, en ese tiempo no se usaba la palabra coaching, pero me estaban dando coaching, me estaban Seguro. acompañando y me estaban diciendo: "JR, tienes que revisar esto". Y, y ahora me acuerdo yo que todas esas decisiones que yo tomé fueron las que permitieron de cuando me lancé a nivel internacional en el 1990, me di cuenta que me estuve preparando por 10 años preparándome, llegando con JR. Hoy mis hijos cumplen años. José Ramón cumple 44 y Pablo José cumple 43. Nacieron el mismo día, el 9 de agosto. Uno el 9 de agosto del 81, uno el 9 de agosto del 82. Recuerdo que estaba en el mismo lugar de su nacimiento, que era en Vega Baja, Puerto Rico, dando un seminario para el mismo cliente. Fíjate qué interesante. Sí, Sí, ese día fue cuando llegó José Ramón. Yo di el teléfono del cliente porque yo estaba dando el seminario, tú sabes, no quería que, y sabía que iban a hacer en algún momento del día, pues ya nació en la mañana, ese 9 de agosto, entonces sale,
el cliente dice, oye, felicidades, acaba de nacer un hombre en tu casa. Por fin hay un hombre en tu casa. Nació Serapio. Pues esas son noticias alentadoras, ¿verdad? Y Sí, al otro año, pues en el mismo lugar, con el mismo cliente, estaba dando un seminario, ¡tac! mira para Nació allá. Pablo José. Y lo único que me economizo es el cumpleaños, todo lo demás era doble, ¿sabes? Oye, José, qué alegría volver a compartir contigo. Creo que Igual, este es un tema que la gente debe de verlo. Yo les recomiendo que se suscriba al canal, le dé a la campanita para que siga repitiendo las presentaciones que hacemos semanalmente, las siga recibiendo. Y además comparte este mensaje. Usted no sabe cuántas personas les gustaría recibir este mensaje para poder entender qué le está pasando. Hay mucha gente que no sabe lo que le está pasando y no saben cómo trabajar con ellos. Y ese es el trabajo de nosotros, apoyarte. Vamos por más, todavía falta mucho por hacer y espero pues verte en una próxima sesión. Mucho éxito. gracias, JR. Hasta la próxima.